Muy buenas tardes. Bueno, hoy acá en un viernes particular, porque nuestro programa de Julie Chourio conversando con sale todos los miércoles, pero bueno, en vista de que el mes de marzo para mí, como persona, como fundadora, como presidenta de la fundación, ustedes saben que bueno, el mes de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se nos no duplican, se nos, bueno, triplican y hasta más todas esas acciones que tenemos en pro y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en todas esas actividades que muchas veces, bueno, gracias a Dios hemos podido cumplir con todas y que bueno, y que seguimos avanzando juntas para transformar todas nuestras naciones. Hoy, de verdad que bueno, vamos en un programa muy particular. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, es primera vez que el programa de Julie Chourio conversando con va a articular con la Global Radio Coach y PNL, también con la Universidad del Norte de España, al cual, bueno, me siento sumamente contenta y honrada de poder tenerlas acá hoy en nuestro en vivo y sobre todo con el programa Mujeres en Sororidad y Acción, que este es un programa que yo tengo a través de la Radio Global Coach y PNL. Ya tengo ya tiempo con ellas y bueno, y esto sale en España, pero lo vamos a ver por diferido a través del YouTube de la Radio Global Coach y PNL. Entonces, bueno, de verdad que para mí es un honor porque Mujeres en Sororidad y Acción se unen también a mi programa de Julie Chourio conversando con ustedes. ¿Se imaginan? Y ustedes dirán, Dios mío, pero ¿cómo es que la doctora puede con tanto? ¿Cómo es que tiene un programa ya en España y uno acá? Pero ¿cómo hace? Bueno, lo podemos hacer posible también articulando, podemos hacerlo posible también trabajando de manera mancomunada, pero sobre todo llevándole un contenido de calidad, de respeto, profesionalismo y respetando toda, pero cada una de todas sus acciones y sobre todo mantener esa responsabilidad a la hora que estamos dentro de un programa. Sabemos que bueno, nuestro programa es educativo e informativo, pero sobre todo preventivo, para que muchas cosas las podamos tomar en cuenta y sobre todo ampliarlas también a nuestra manera. Así que hoy voy a tener a dos personas y me coloco mis lentecitos porque bueno, aquí tenemos lentes, señoras y señores, y ustedes lo saben. Me siento contenta porque voy a tener por primera vez a un compañero también defensor de los derechos humanos. Es una persona que siempre ha estado de una forma u otra, doctora acá, doctora allá. Y esta es primera vez porque a mi otra compañera que ya la voy a nombrar, ella siempre ha estado. Y está cuando le digo Ruth esto, Ruth lo otro, ella siempre está. Pero esta vez vamos a tener una dualidad muy bonita, al cual mi respeto para ambas personas y bueno, ya muy pronto las voy a presentar. Ella es la doctora Ruth Villasmil, bueno, abogada, aparte de ser abogada, es coach, es terapeuta familiar, también estudió, es magíster en ciencias penales y criminológicas. Entonces, bueno, pare de contar, presidenta de la Fundación Escuela para Familias, porque también hay una escuela para familias, porque aunque ustedes no lo crean, a nosotros no nos enseñaron cómo estar dentro de una escuela para familia y ella trae esto de verdad bastante empoderante y sostenible. Y mi estimado, que ahora sí lo voy a presentar, que es una persona al cual, bueno, estimo desde su visión, le respeto su visión, es una persona que tiene en mente sobre todo mantener la protección de los niños, niñas y adolescentes a través de los derechos humanos, porque él es, aparte que es ingeniero, él es integrante del sistema también de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de acá de nuestra ciudad Maracaibo, aparte de ser gerente en políticas públicas en derechos humanos y sobre todo productor de radio, que también lo conozco por ahí. Entonces, para mí es vital e importante tenerlas hoy acá. Y empezamos con nuestro programa de Julie Chourio conversando con, y bueno, y vamos a hablar del rol de la familia en igualdad de condiciones. Así que empezamos. José Isea por acá, vamos a ver.
por acá. Ya le estamos haciendo también la invitación para que se conecten. Va a ser un programa muy nutritivo. Oh, aquí está mi compañera Ruth. ¿Cómo estás? Hola, sí. Aquí tenemos a mi compañero Hola. José Isea, Feliz tarde, primera vez feliz que lo tengo en mi noche. programa. Él me ha tenido en los suyos radiales, pero yo nunca lo he tenido a él en el mío. Así que bienvenido, José, bienvenida, mi estimada Ruth. Y bueno, es un honor para mí tenerlos hoy acá y que estamos haciendo historia porque mi programa va en alianza con otro programa a nivel internacional. Así que bueno, esto va a salir también en España y en otros países. Y bueno, ya, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Yuli, gracias. ¿Cómo Muchísimas está gracias, Ruth? Julie. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con estas dos hermosas mujeres hoy en día. Así que bueno, me siento rodeado de belleza y de mucha proactividad, mucho José, cariño. Ay, de José, inteligencia sobre todo, de mucha inteligencia, porque lo que nos ha costado a mí a Ruth, dale, a seguir Así es. trabajando en pro y defensa, no solo, por ejemplo, yo que tengo una visión al cual ustedes saben y es mi trabajo que vengo haciendo por años, aunque entramos todas en los derechos humanos, pero yo, por supuesto, estoy especialista en los derechos humanos de las mujeres, como, bueno, Ruth y como tú en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque estamos también viendo esa vulnerabilidad en ese espacio, cómo podemos trabajar y también a la familia. Bienvenida. Así que bueno, preséntese Ruth. bueno, feliz tarde, feliz noche. Gracias, Yuli, por esta invitación. Bueno, mi nombre es Ruth Mari Villasmil, abogada, magíster en Ciencias Penales y Criminología, y además coach y terapeuta familiar sistémica, y bueno, más ya de 27 años trabajando todo el área de familia y de protección de niños, niñas y adolescentes. Wow. José, bienvenido. Ahora sí. Muchas gracias, Julie. José Isea, Aldemar José Isea. Con ambos nombres me conocen, mucha gente me conoce como Aldemar, otra gente como José, pero el cariño siempre es el mismo. Tengo la fortuna de compartir con ustedes dos, de alguna manera, en varias oportunidades, he articulado en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Soy actualmente gerente de políticas de protección del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Maracaibo. Tengo 5 años trabajando con la protección de la niñez y la adolescencia. Soy también gaitero, he sido gaitero por mucho tiempo. Tuve la oportunidad de estar en el récord Guinness de la gaita. Y también, pues, ya lo dijiste de Julie, un poquito de promotor radial. Tengo al fondo mi emisora que se acaba de ir, que se fue la luz, lamentablemente. Bueno, aquí estamos los por tres. Así es, gracias José por presentar. Yo te llamo José, porque Aldemar, tú sabes que hoy cuando hacía el flyer yo decía, ay Dios mío, ya va. Ay, no, ¿cómo que Aldemar? Si yo le digo siempre José, José, porque todo el mundo te conoce el famoso José Isea, que también hacía fotografías, no sé si todavía estás en eso, que es hacía otra unas persona la fotografías que viene excelentes. al programa, dijiste tú. Es otra persona, es otra. No, te conozco, te conozco. Y sea, olvídate que ya es el único José Isea que conozco eres tú. Fíjate, José, esa cuestión de ya nosotros sabemos del estamos los tres como quien dice, bueno, el que se cae vuelve y entra, ¿no? Ya sabemos, porque buscamos los mecanismos para poder volver a entrar. Entonces, bueno, de verdad que para mí hoy, y lo vuelvo a reiterar, vamos a hablar, fíjate, de lo importante que es también, aparte de estar en familia, no vamos a hablar de quizás de ese concepto de familia que nos enseñaban también en la casa, sino de hablar del grupo familiar, porque no es solo mamá y papá tener a la familia, el grupo familiar, porque eso le daba como una carga, una responsabilidad solo a mamá y a papá. En cambio ahora no, ahora las responsabilidades están, por supuesto, divididas del núcleo familiar, de quienes nos puedan acompañar y que sobre todo el vínculo que podamos tener cada uno, ¿no? Dentro de esos lazos de parentesco. De también ver que somos todos, ¿no? Y todas dentro de la familia. ¿Qué es para Ruth, para la doctora Ruth, qué es la familia? Ay, di Yuli, el examen, no, mentira. Bueno, a ver, la familia es, para mí, en un concepto
no muy teórico, pero sí muy práctico, es como una persona colectiva. Y cuando digo una persona colectiva es porque cada uno de sus miembros tiene una función específica, tiene un rol específico. Quizás desde la visión de terapia familiar sistémica entendemos a la familia precisamente como un sistema. Así como el cuerpo tiene distintos órganos y cada órgano tiene una función y ese órgano se reconoce a sí mismo dentro de esa función, así también es la familia. Entonces, de allí parte de lo más importante que nosotros conocemos desde pequeñitos, que siempre nos han dicho ese concepto muy básico de que la familia es la base de la sociedad. Y ciertamente es así. La Constitución nos recuerda que la familia es esa institución insustituible en la formación de todo ser humano. Así es, ¿no? Y que es insustituible y que por eso está mi estimado José Isea, para que nos diga desde su visión, bueno, la familia, porque después vamos a andar después más allá, pero sí tener como que esa iniciación, como lo que dije al inicio yo, y lo amplió mi estimada Ruth, pero para José, y les voy a decir José, para no decir ingeniero, doctor, pero sí, para que estamos como en una conversación. Sí, total. Entonces nosotros estamos súper integradas. José, ¿cómo ves tú ese bienestar familiar? Es decir, sí, en efecto, está la familia, está constituida, hay un parentesco, hay este grupo de personas que están vinculadas en varias acciones, pero para usted, ¿cómo la ve? ¿Como una estructura? ¿Cómo ve usted la familia? Claro, mira, yo diría que la familia es el núcleo de la vida misma, porque desde que se creó el mundo, desde que Dios hizo esta sociedad, pues fundó la familia como institución divina, como institución amorosa para garantizar la vida de nosotros los seres humanos. Una familia generada por papá y mamá, en principio, donde se conciben los hijos con amor, con educación, con valores, con principios de honestidad, de responsabilidad, es el norte que todos debemos perseguir. Pero fíjate que dijiste, Julia, en la introducción del programa, que la familia no solamente ahora se ha reducido, o sea, significa papá, mamá e hijos. Qué importante es tener dentro del ambiente familiar, dentro del seno familiar, a nuestros familiares, a abuelita, a un tío, a una tía, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, que convivan de una manera positiva, con mucho amor, con mucho bienestar, porque para nadie es un secreto que la migración, sobre todo en este país, ha desarticulado a la familia y muchos niños y niñas están en estos días bajo la responsabilidad de sus abuelos, de sus tíos, incluso de amigos y amigos cercanos. Entonces es muy importante incluso llevar la familia a un nivel de articulación con la comunidad misma dentro de un entorno que garantice el bienestar de los niños, niñas y de todo el conjunto familiar. Como la base de la sociedad, y en eso se articula la vida en este planeta. Sí, no, y fíjate, José, gracias por haber indicado eso, ¿no? Aparte de eso, porque uno habla así, hablamos de la familia como estructura y me llamó poderosamente la atención porque ya yo lo he hablado quizás en otros programas en materia de migración, donde veíamos siempre la familia, esa familia que dibujamos desde niñas o desde niños, que bueno, que estaban esas responsabilidades allí, ¿no? Y que no eran, muchas veces no eran entendidas ni compartidas. En cambio ahora estamos hablando de compartir nuestras responsabilidades o corresponsabilidades y que en efecto en momentos de esta transmigración colectiva hemos visto donde niñas, niños, adolescentes han quedado a cargo, bien sea, como lo dijiste tú, de la abuela, del abuelo, de un tío, de una tía, una prima, una amiga que esté acá mientras yo hago. Entonces, fíjate, allí ya no estamos hablando del grado de parentesco, sino que nos vamos más allá de ello, ¿no? Porque una amiga de confianza teme aquí a la niña o al niño, dejamos todo listo legalmente para yo poder ir allá y después buscarla, ¿no?
Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay dentro y detrás de esa relación familiar? Porque a veces nuestras amistades también se vuelven familia con el tiempo, ¿no? Una amistad de 35 años, yo no le puedo decir, ya tú no eres mi amiga, tú eres mi familia, ¿no? Como me ha pasado con mis amistades. Entonces, me Claro. gustó eso que lo dijera José, porque en efecto también estamos viendo que después vamos a hablar, a ahondar un poquitico más sobre ello. Pero voy a hacerle una pregunta a mi estimada Ruth, ¿no? Que esto es una conversación, pero bueno, a veces se me vienen como que esas preguntas y yo, ay no, le voy a preguntar a Ruth. Ruth, ¿cómo has visto tú el cambio últimamente? Quizás vamos a hablarlo de esta década para acá. Vamos a hablar de estos 5 años para acá. ¿Cómo has visto tú el compromiso en materia equitativa ante las condiciones, en igualdad de condiciones dentro de la parte intrafamiliar? Es decir, yo, por ejemplo, nosotros tenemos labores compartidas. Yo puedo hacer esto, tú puedes hacer esto, indistintamente trabajemos ambas personas. ¿Cómo podemos nosotras observar y también, ojo con esto, negociar, porque también esto es un negociar? ¿Cómo vamos a negociar nuestros avances familiares en la parte intrafamiliar? ¿Cómo negociamos nosotros? Bueno, a ver, lo primero es recordar que efectivamente la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes incorpora un principio que se llama la coparentalidad o la parentalidad compartida. Y este tiene que ver con que se define la responsabilidad de crianza como una institución muy amplia, de forma igual y compartida entre papá y mamá. Lo que se entiende es que efectivamente 50 y 50 tenemos ambos de responsabilidad en esa formación de ese pequeñito ser humano que tenemos en casa y que luego se hace un hombre. Yo te podría decir que en los últimos años, nosotros, desde que inclusive se promulgó la ley, acuérdate que ya ha pasado una generación completa. Bastante. Y esa generación completa son jóvenes hoy en día, como la edad de mi hijo, que tiene 21 años. O sea, estamos hablando de jóvenes de 21, 22 años, que probablemente ya tienen un estilo de crianza totalmente diferente al nuestro, porque es cuando nosotros justamente hacemos la transición entre aprender, por ejemplo, a aplicar correctivos que tienen que ver más con esa crianza respetuosa, que probablemente no fue la nuestra en nuestro tiempo. Y eso ha hecho acercar un poco más, de alguna u otra manera, a los dos sexos, porque es que en la casa debemos partir desde ese espacio que para nosotros es el más privado, porque mira, la gente puede decir mi familia está muy bien o mi familia es esto y de repente por las redes sociales mostramos una serie de cosas, pero lo cierto es que lo que ocurre realmente en la familia queda a puerta cerrada. Y se entiende que a partir de la promulgación de la ley hay un cambio de paradigma que tiene que ver con superar muchas creencias limitantes que traemos nosotros en nuestra concepción como mujer, en la concepción del hombre. Esta es una tarea de la mujer, esta es una tarea del hombre en la crianza, la mamá es la que alimenta, papá es el que sale a trabajar. Esos contextos cambiaron totalmente. Es decir, que en esa transición fuimos nosotros los que tuvimos quizá que salir de la zona, entre comillas, de confort para aprender nuevos estilos de convivencia en la familia. Eso que implica que todo el cambio socioeconómico que hemos vivido de unos años para acá obligó a la mujer, que probablemente muchas de nuestras madres se quedaban en casa criando mientras estaban chiquitos, pues ahora nos ha tocado criar y trabajar. En ese interín, el hombre ha tenido que incorporarse, y de hecho por eso la LOMNA en su reforma inmiscuye ese principio para recordarle al hombre que también él es corresponsable en la crianza directa de los niños. Entiéndase esto como dar un tetero, peinarlos, llevarlos a la escuela, cuidarlos, sales tú, me quedo yo, pero siempre que tengan ellos la claridad y la responsabilidad de compartir esas obligaciones.
entendiendo obligaciones, en el buen sentido de la palabra, que para mí es muy importante a veces explicarle a la gente qué significa una obligación. Y la obligación, para explicarlo de una manera muy sencilla y práctica, yo siempre les digo, ella nunca nos da la opción. Es decir, si yo tengo una obligación, yo no puedo, o sea, yo tengo que asumir ese compromiso, yo no tengo una opción distinta, eso es un compromiso. Palabras como voy a colaborar en casa deben desaparecer. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Te puedo decir que vemos más padres activos, porque no puedo negar, aunque a mí me dicen muchas mujeres, mijita, pero preséntame uno que ayude más en la casa, porque nunca me llega alguien o no he visto hombres que asuman responsabilidades de crianzas tan activas. Sin embargo, yo los he visto, sí hay hombres muy responsables, como también te puedo decir que también hay hombres que se han excedido, es como si pasáramos de un extremo al otro. Estaba completamente ausente y ahora estoy que quiero inclusive quitarle la custodia de los hijos a la madre de mis hijos por cualquier cosa. Entonces, bueno, hay mucha pugna en eso porque efectivamente cada uno también tiene un estilo de crianza. Entonces, bueno, todo esto es un tema que hay que integrarlo definitivamente. Imagínate tú que si es difícil para una pareja conviviendo juntos, ponerse de acuerdo en un estilo de crianza, ¿cómo será cuando están separados? Entonces, es allí donde está el detalle, ¿no? El detalle, fíjate que ha cambiado tanto las terminologías que antes se decía guarda y custodia. Ya no se dice guarda, solo se dice custodia porque el término guarda implica un objeto y los niños no son un objeto. Entonces, en esa custodia compartida que tienen de responsabilidad en la hora de criar, los padres deben ponerse de acuerdo. Y como bien decías tú, la conciliación, la comunicación activa es sumamente importante. Yo creo hoy en día que el aporte más significativo que por lo menos nosotros desde Escuela para Familia podemos hacer y seguimos haciendo es enseñar a las personas a comunicarse y que esa comunicación sea efectiva. Decir lo que realmente tenemos que decir y decirlo de la mejor manera para llegar a arreglos, porque es muy difícil que podamos todos coincidir en una sola forma de atender a nuestros hijos y que sea además absoluta. O sea, yo tengo toda la razón, tú no la tienes y caemos en ese maniqueísmo de blanco o negro. No, también hay matices en esa crianza. Así es, fíjate, has dicho tantas cosas importantes, Ruth, que primero que para lograr todo esto tenemos que mantener una estabilidad también familiar, tener esa parte emocional activa y reconocer, porque si empezamos a reconocer cuáles son nuestras acciones dentro del hogar y que, bueno, y que estamos rompiendo todos esos sesgos porque crecimos con otra visión, crecimos donde que cuando llegaba papá se hacía silencio, crecimos que cuando llegaba papá se le atendía a la mesa porque se sentaba y crecimos que bueno, que no se hablaba mientras estaba papá, no se interrumpía. Julie, yo me estoy riendo, ¿sabes? Y disculpa que te interrumpa, era porque simplemente les quería dejar esta pequeñita anécdota de que mi papá, bueno, está en un ciclo vital, tú sabes, ya de tercera edad, está en casita, lo tengo yo por cierto aquí conmigo, y él me dice que bueno, ahorita le está haciendo un curso de amo de casa. Qué bonito. No, de amo de casa no, porque es que fíjate, yo crecí en esa visión, ¿verdad, José? ¿Quiénes no crecimos así? No sé, José, si tú me comentas cómo fue esa crianza para ti desde el hogar, y viendo y observando tanto a mamá y a papá, a mis hermanas, hermanos, si es que los tienen, ¿cómo fue esa vida de José? En familia, mira, no su familia. Yo tengo que darle muchas gracias a Dios porque tuve unos padres maravillosos. Digo tuve, y a mi papá falleció, mi mamá aún vive, tiene 98 años, está en camita, pero ahí con la bendición de Dios vamos a tener hasta que Dios decida. Pero fuimos una familia muy bien educada y mientras yo escuchaba a Ruth, por supuesto, lo primero es la comunicación de pareja para
que van a formar un hogar. Fíjate que antes, cuando una pareja iba a contraer matrimonio, en la misma iglesia daban los cursillos donde se les orientaba en crianza positiva, en comunicación, en herramientas de amor, en herramientas de cristiandad, que creo que ahora prácticamente no lo vemos. Los muchachos se casan o no se casan, se juntan, mantienen una familia sin ningún tipo, no digamos de asesoramiento, porque, sino de la convicción de que tienen que comunicarse y entenderse para llevar a una vida juntos en feliz término. Mi vida particular, pues mi papá fue educador, fue poeta, fue cantante, fue profesor de secundaria, director de varias escuelas, mi mamá también, mis hermanos todos somos profesionales, mi papá nos enseñaba a hablar inglés. Era rudo, mi papá era rudo, accedía mucho a la correíta y a veces hasta con un palo, cuando pensaba que nos estábamos portando mal, nos daba con un palo en la rodilla, nos arrodillaba en granos de maíz o de caraotas dentro de un closet cuando nos portamos mal de alguna manera para su parecer. Y mis hermanos, yo los llamaba y les decía, mira, dile a papá por favor que me saque del closet. Entonces ellos iban y le decían, papi, saca a José del closet o saca a Mario del closet, a mis otros hermanos. Y mi papá le decía, porque tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Yo no sé si era que de alguna manera él quería darle una enseñanza también o un ejemplo al resto de la familia para que tuviéramos algunos buenos hábitos de comportamiento, ¿no? Pero a pesar de todo, el amor nunca faltó en el seno del hogar. Fíjate que nosotros en el seno, desde el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos un lema que dice, ya Mari tuvo la oportunidad de grabar con nosotros un video, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sembremos amor. ¿Y quiénes somos los que tenemos que sembrar amor? Nosotros, los padres, como primeros responsables en nuestro hogar, los hijos también entre ellos, los educadores, las escuelas, la comunidad, todos los organismos y funcionarios públicos que de alguna u otra manera tengan competencia en niños, niñas y adolescentes. Yo pienso que desde la escuela, yo no sé si estas escuelas para padres que ustedes tienen, que fue un Bafi, que la gente de Nación Familia, que tú misma, Julie, tiene, deberían ser instituidas en las escuelas como una materia, una cátedra, vida familiar, donde los niños desde el principio sepan que ellos tienen sus derechos y deberes, pero que ellos van a ser los primeros cultores de eso para garantizar una vida positiva a los ancianitos. Cuando de alguna manera abordamos una colectividad, una escuela con los niños, mira, cuando yo les digo que estamos conversando con ellos para que ellos conozcan sus derechos y sus deberes, porque ellos van a ser los encargados de hacerlos cumplir en las generaciones futuras. Mira, cambian un rostro, se enamoran, se emocionan, sonríen, porque entienden a cabalidad de que eso es verdad lo que le estamos diciendo y como que lo internalizan, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación y la educación en el seno familiar y en la vida misma. Me gusta esa idea, José. Gracias, ¿no? Me encanta eso, porque es que no solo el amor, quizás uno lo ve así, bueno, sí, son los niños, niñas y adolescentes, tenemos que estar, no. Es la educación, los valores de todas. A veces llegamos adultos y no estamos educados. Ojo con esto. Entonces, hay que hacer un trabajo de escuela. Y a mí me encanta eso de escuela para familias, porque eso indistintamente tengamos o podamos utilizar el término de la familia, pero hay unos valores que tenemos que... Miren, si algo se está perdiendo es eso, la visión familiar, esa desunión. Sabemos que, bueno, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos también, con el Pacto de San José, nos habla de esa protección familiar, nos habla de esos elementos fundamentales que debemos tener para proteger a la familia. Pero ¿cómo podemos nosotras y nosotros desde ese vínculo familiar entablar valores, seguir avanzando? Porque llegamos a adultas mayores o adultos mayores, pero no pasamos por un tipo de educación. Si algo yo le debo agradecer a mis padres, y lo digo con mucho respeto, para nadie es un secreto de lo que yo he venido trabajando en materia de prevención de violencia contra las mujeres. Viví una vida intrafamiliar un poco, quizás, no tan llena de amor, porque donde hay violencia no hay amor, o donde hubo violencia no es que había amor, pero no obstante todo eso, tú te vas al análisis interno de mamá, de papá,
y puedes observar que no vivieron tampoco una vida adecuada, una vida que lo que les dejaron sus padres sí fue esa honestidad, los valores, la educación, que se está perdiendo desde algo muy pequeño, de decir buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Permiso, por favor. Y que también digitalmente, porque yo hice una vez un artículo donde hablaba de la educación digital, donde estamos perdiendo también esos valores, y que no solo dentro de la familia, que tenemos familias digitalizadas, porque se nos ha puesto también a la que está afuera, a mamá, papá, hermanos, a quien sea, hijos e hijas, a vivir una familia también digital. Entonces, no podemos olvidarnos tampoco de esta familia digital que tenemos, de esta comunidad que tenemos, y que cada día esto nos lleva a pensar de que lo primero que debemos tener es educación, de que nos puedan observar los niños, niñas y adolescentes, qué referentes también nosotros dentro del ámbito familiar podemos incluir para que tengamos una convivencia sana. Esta mañana me llegó la noticia de un hijo que golpeaba a su madre y a su novia, en un caso por acá muy cerca, y mostraba cómo era, y después en las redes sociales y todo eso. Entonces, sí, muy bien. Hay un vínculo ahorita que tenemos que cuidar mucho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando también en la parte intrafamiliar? Porque hay estas personas violentas que presuntamente están quizás en otras acciones. Pero ¿cómo podemos nosotros, Ruth, desde Escuela para Familias, cómo podemos abrazar un poco esta deficiencia que se nos está cayendo poco a poco y que no la deseamos ver así? Porque la familia es familia, ¿ok? Pero a veces, como lo dicen también, la familia es familia, pero hay familias que no la podemos tener como familia. ¿Cómo podemos nosotros observar esto, Ruth, desde esta visión? Bueno, fíjate, la gran responsabilidad que tenemos como padres o como miembros de cualquier familia, y por eso hablaba, yo sé que realmente a los psicólogos y quizás a los profesionales en el área social no les gusta hablar del tema deber o obligación, porque sienten que hay una imposición de algo que se supone que nosotros debemos hacer de forma voluntaria, espontánea, natural. Pero es que el deber va implícito en nuestra condición como desarrollo del ser humano, precisamente para convivir en una sociedad donde hay normas y que esas normas tienen que existir para evitar la hiperconflictividad, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si hay tanta conflictividad hoy en día en la familia, es porque las bases de la estructura de esa institución no están claras. Por eso yo hablaba de la transición. En esa transición se perdieron los valores como los entendíamos antes, un poco como conversaba José, el estilo de corrección como era antes, entonces empezamos a criticar y a cuestionar, y hay una gran debilidad en materia de familia, que es que la LOMNA, a pesar de que es una ley muy pedagógica y que todos la podemos leer, ciertamente no le dice al papá, ay, ¿qué hago con el muchacho cuando hace esto? ¿Cómo lo debo corregir? Si no le puedo pegar, si no le puedo aplicar los correctivos que me dieron mis padres o mis abuelos, ¿qué debo hacer? Entonces, parte de estas escuelas tienen que tener una estructura más sólida, que es justamente donde estamos trabajando nosotros en Escuela para Familia, que nos hemos tardado, por cierto, José, en llevar nuestro proyecto, porque ya estamos terminando de definir, porque para nosotros no queremos ser una simple escuela que vamos, dictamos una charla y les hablamos de estilo democrático, autoritario y flexible, sino crear una estructura que inclusive inicie desde la etapa prenatal. ¿Por qué? Porque entiéndase que lo que nosotros hacemos dentro de la familia es formar ciudadanos. Entonces, ese es el pequeñito espacio donde el individuo conoce cuáles son sus deberes. ¿Qué sucede con casos como lo que tú mencionabas ahora? Que da mucho dolor, pero es una realidad. Dentro de la familia hay problemas, por ejemplo, de salud mental, salud mental es porque, por ejemplo, muchos papás desconocen
que un niño con un diagnóstico, por ejemplo, de hiperactividad con déficit de atención, si no es atendido a tiempo, puede desarrollar conductas delictivas. Y eso muy pocos padres lo saben. Cuando nosotros trabajamos en las escuelas, las normas de convivencia, que según el Ministerio de Educación se llaman acuerdos de paz y convivencia escolar, fíjate el término que tiene, acuerdos de paz y convivencia escolar. Es decir, vamos a enseñarles a convivir en paz y a convivir. O sea, convivo con el otro, reconozco al otro. Y en esto yo no tengo la opción, ¿no? Es que tengo el deber de incorporarme dentro de esa estructura y aprender a convivir. Entonces, ¿qué necesitamos? Padres más conscientes. De hecho, uno de nuestros programas que va a iniciar desde esa etapa prenatal se va a llamar Padres y Madres Conscientes, porque en la estructura de la personalidad de muchas personas puede haber mucha rigidez o mucha flexibilidad. Y hay personas que no son conscientes de esto, sino que creen que como lo ven y cómo actúan dentro de la familia es completamente normal. Y es completamente normal porque sencillamente no conocen otra forma. Entonces, si no hay educación, si no hay conocimiento de esto, esos padres no van a superar ciertas cosas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en la escuela, un niño, volviendo al ejemplo que les colocaba, de hiperactividad con déficit de atención, que no es atendido y que muchas veces al principio hay que darles medicamentos que luego ellos van superando en la medida que se va desarrollando, pero hay que apoyarlos muchas veces de forma neurológica para que ellos puedan controlar el exceso de actividad que tienen, porque entonces empiezan a golpear a otros niños y empieza a generarse situaciones conflictivas dentro del colegio, situación que también se traslada a la familia. Entonces, mientras nosotros los padres no entendamos que es un tiempo valioso cuando dejamos de darle el tratamiento que los niños requieren en su momento determinado, porque afectamos su desarrollo evolutivo, ese tiempo que perdemos en nosotros no querer ser conscientes y aceptar que nuestros niños necesitan una atención especializada por un tiempo determinado, va a afectar efectivamente su desarrollo. Y probablemente, te estoy hablando de esto como una condición especial que tiene que ver también con enfermedades también, no tiene que ver con hiperactividad, pero sí hay enfermedades dentro de la categoría de salud mental que afectan, por supuesto, también el normal desenvolvimiento y por eso vemos también los delitos atroces que a veces vemos, que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es que este joven realizó esta actividad en contra de su propia madre, en contra de su propio hijo? Evidentemente que hay situaciones patológicas y muy disfuncionales donde o hay un problema de salud mental o ese individuo creció desconociendo lo que eran las normas. Entonces, es allí la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Fíjate, la gran responsabilidad que se tiene a nivel familiar cuando uno tiene un niño en casa. O sea, tenemos una gran responsabilidad. Más que hablar, es modelar a los hijos el verdadero comportamiento para convivir. Y mientras nosotros tengamos todos esos estigmas que tenemos frente, por ejemplo, el tema de salud mental que sigue siendo gravísimo en nuestro país, por ejemplo, el tema de la depresión, y no lo atendamos a tiempo, pues lamentablemente vamos a ver muchas cosas. Fíjate, y para cerrarte esta idea, yo estoy atendiendo ahorita un caso de una situación familiar bastante compleja, y yo le decía a esta mamá, mira, es necesario ir al Consejo de Protección. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, no, pero es que le va a pasar algo al señor. No, es que el Consejo de Protección no está allí para perjudicar a ese papá, al contrario. El Consejo de Protección está allí para fortalecer los vínculos familiares. ¿En qué sentido? Mira, vamos a solicitar una evaluación psicológica porque me ocupa que yo veo muchos indicadores de violencia en esta persona, en este papá, y es importante que él sea evaluado y además referido a tratamiento. Si en esa evaluación requiere eso, bueno, que lo reciba, porque necesitamos recuperar papás, no quitarles los papás a los hijos, sino recuperarlos en el sentido de que estos sean papás más conscientes y sanos. Eso es lo que realmente hacemos dentro del sistema de protección. Esa es la verdadera labor del Estado. No quitarle los niños a los papás, no. Es trabajar con los papás para que estos papás sean conscientes, sean sanos y puedan asumir una responsabilidad de crianza como es.
Sí, bueno. Mira, me y gustaría evitemos complementar con todo lo estos que está Ruth, diciendo aquí. catastróficos que estamos viendo. fíjate, Ruth, de todo lo que tú has dicho me parece súper bien en este accionar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros observar lo que está pasando? ¿Cómo puede estar ese niño relacionado? Y sobre todo, ¿cómo podemos mantener ese vínculo dentro de los afectos, la educación? Y lo decía José, bueno, es que antes, mira, antes a uno con una mirada ya uno ya sabía cuál era el comportamiento que tenía que tener con solo Sí, una mirada. Yo nunca he sido partidaria de la violencia, ni del chancletazo, ni del correazo, porque bastante que llevamos. Y lo llevamos la generación hacia atrás. Lo Hasta el llevamos pelo se me cayó. fuerte, ¿no? ¿Verdad, José? José, fíjate, ¿cómo puedes ver tú y qué nos puedes decir tú de eso, no? Ya nos hablaste más o menos de esas, bueno, y fíjense, ¿no? Porque ahí me dicen, bueno, doctora, porque es que sí, nosotros llevamos correazo, llevamos chancletazo, pero mire, aquí estoy yo siendo ingeniera, o ingeniero, abogado, o soy una persona exitosa, porque es que llevamos palo, lo de ahora no se les puede tocar porque no nos llevan al Así Consejo es. de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. José, para mí el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes acá en nuestro municipio, Maracaibo, es uno de los consejos que yo siempre refiero. ¿Por qué? Digo, bueno, si hay algo que se escapa de mis manos en el sentido de que en materia de protección de niños, niñas y adolescentes tenemos que tener hasta mucho cuidado, sobre todo para hablar hasta con la mamá, el papá o alguna persona que esté en su representación, porque es delicado cuando lo hablamos con las mujeres. Te puedes imaginar cuando estamos dentro del sistema de protección de niños, niñas y claro. adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué hace José Isea desde esa gerencia con políticas públicas, dentro de esa protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles han sido esos desafíos, José, en este sentido familiar y hacia, sobre todo, el vínculo y los afectos? Sí, mira, me gustaría ir un poquito más atrás sobre el programa de Juan Bosch de padres conscientes, porque yo creo que yo ya automáticamente pasé a formar parte del padre, de ser un padre consciente, porque a raíz de este comportamiento de mi papá, yo también lo tuve, tengo que confesarlo, con mucho arrepentimiento, un comportamiento similar con mis hijos ya en edad temprana, ¿verdad? Del cual me arrepiento, pero a medida que yo fui creciendo como individuo, creciendo como padre, creciendo dentro incluso del sistema de protección, me volví consciente y estoy pues en pleno conocimiento de que todo tiene que ser generado en el amor. Fíjate que Ruth dice que la LOCNA no establece los mecanismos que debemos seguir para abordar ciertas ocasiones cuando hay vulneración de derechos de los niños. Pero sí es muy claro en establecer los consejos municipales de derechos de niños y adolescentes. ¿Qué hacemos desde los consejos municipales de derechos? Promulgamos, promovemos, difundimos los derechos de los niños, fortalecemos sus deberes. ¿A través de qué? A través de programas, de campañas, de registrar fundaciones de ayuda humanitaria, de asistencia monetaria, de formación familiar, como las de ustedes, para llevar esos programas de protección a las comunidades que desarrollan en valores familiares, en educación de salud, en prevención del abuso sexual, en violencia basada en género. Y nosotros tenemos la responsabilidad del Consejo de Derechos, primero, de registrar estos programas para que tengamos el conocimiento de cuáles son los que se desarrollan en las diferentes parroquias de la ciudad. Fíjate que también tenemos los servicios de defensoría de niños escolares y adolescentes, que es como el centro de atención primaria para una denuncia que pueden hacer cualquier persona, inclusive los niños, de vulneración de derechos. Los niños, los papás, los funcionarios de asistencia de salud, los funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar una vulneración de derechos ante una defensoría. ¿Qué va a hacer la defensoría? Primero, optar por herramientas de conciliación, de orientación, de mediación, antes de tomar una medida que pueda ser remitida al Consejo de Protección. Por eso es importante que Ruth haya ya conversado sobre el rol del Consejo de Protección. Todo el sistema de protección está conformado
por el Consejo de Derechos, que aborda casos colectivos y difusos, y por el Consejo de Protección, que aborda casos individuales. Ahora, dentro del Consejo de Derechos, particularmente en la gerencia que tengo la gran felicidad de llevar a mi cargo, que es la gerencia de políticas de protección, estoy encargado de generar políticas públicas para ser presentada a la alcaldía. Según la norma, pues nosotros debemos presentar ante la alcaldía un plan municipal de políticas públicas que esté basado inclusive en las políticas nacionales dictadas por el Consejo Nacional de Derechos y otros programas emitidos desde el gobierno nacional y regional. Desde hace un par de años pues no existen unas políticas públicas. Actualmente estamos desarrollando espacios focales, espacios del amor, lo hemos denominado, en varias parroquias con niños y niñas, para que a través de jugar con ellos, de conversar con ellos, sentimos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus quejas, cuáles son su forma de ver cómo se vulneran los derechos de ellos mismos, porque van a conversar. Mira, no me gusta estar en mi comunidad porque mi comunidad está fea, en mi comunidad le falta esto, no hay agua, en mi casa me maltrata, en mi casa me pega, mi maestra así asado. Y nosotros traducimos todos esos comentarios, vamos a traducirlos en políticas de protección, en políticas públicas. Lo estamos escuchando en las calles, estamos escuchando los resultados de los programas de las organizaciones amigas, estamos escuchando las estadísticas y recomendaciones de la Defensoría de Niños y Adolescentes, y eso nos va a llegar, si Dios quiere, pues a un plan de políticas públicas basadas por encima de todo desde la que garantice la garantía de derechos en el ámbito ambiental, escolar, familiar, de disfrute del ambiente, de salud, de educación, de identidad, pero basados desde el amor, con nuestro lema, por los niños y adolescentes, sembremos amor. En eso estamos ahorita montados, Yuli. Si Dios quiere, pues eso wow. Fíjate, aparte que yo siempre le he dicho que el Consejo de Protección de la Niñez acá en nuestro municipio y sobre todo, bueno, que abarca un poco lo que es el Estado. Sé que hay varias defensorías que ustedes forman parte de ello. Ustedes visitan las escuelas. La casita amarilla es una casita hermosa. Sí, la casita, ahora es verde. Amarilla y verde, los dos colores. Amarilla y verde. La pintaron. La pintaron, pero bueno, yo inauguré la casita amarilla. Pero bueno, en fin, es una casita segura. Yo lo digo. ¿Por qué digo que es una casita segura? Bueno, porque las personas que trabajan allí adentro son personas, primero, profesionales. Segundo, tienen buenas asesorías. Tercero, tienen una responsabilidad y trabajan con un humanismo único. Y de hecho, eso forma parte de esa protección. Cuando hablamos de familia, hablamos de organizaciones dinámicas y este es el dinamismo que nosotros mantenemos, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto esa construcción familiar, nos hemos visto también en ese lugar seguro. Si yo estoy segura con mi familia, estoy segura en cualquier parte. Tengo ese derecho que me otorga. Y cuando Ruth decía, porque es que muchas veces esa palabra obligación nos lleva como que a ese cambio duro, a esa estructura de no rigidez, pero es que hay que también entender y observar que la opción también está en un nivel. Y entonces romper ese término, verlo como esa rigidez, sino ser consciente de que sí, que en efecto te toca como deber y como derecho también, ¿no? Entonces, el hablar de la familia, el hablar en condiciones, en igualdad y condiciones, les quiero hacer una pregunta, después me la responde cada uno. ¿Cómo estamos nosotras y nosotros trabajando todo lo referente a la niñez en igualdad de condiciones? ¿Estamos trabajando también ese enfoque o solo lo vamos a observar cuando ya estemos grandes? Ruth, no sé qué me quieres decir acerca de esto. ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo vamos cambiando esa sociedad que continuamente está presente, pero que es cambiante? Que las sociedades son cambiantes y no son estáticas. Bueno, lo principal, nosotros desde Escuela para Familia, inclusive el trabajo que yo he venido haciendo hace muchos años, siempre fue precisamente en las escuelas, porque es en las escuelas donde se genera el segundo espacio, luego de la familia, donde el niño, niña o adolescente empieza a interactuar entre sus pares. Y evidentemente, pues es en esa convivencia donde podemos medir esa igualdad de condiciones, el ejercicio responsable de sus derechos y sus deberes,
y desde allí es que se inicia ese primer contacto de educación. Si bien, como decía José, ojalá fuera una materia obligatoria, no lo es, pero las escuelas han procurado, buena parte de ellas, no puedo generalizar porque no conozco todos los escenarios escolares, pero sí buena parte de ellas se han preocupado por generar espacios y encuentros a través de los equipos de bienestar estudiantil, donde convergen equipos multidisciplinarios, entiéndase psicólogos escolares, abogados que estamos especializados en el área, a trabajar con los niños, niñas, adolescentes, talleres y conversatorios que les permitan nutrirse de esos derechos. Y en el ejercicio de sus responsabilidades de disciplina escolar, por ejemplo, cuando se aplican los correctivos, pues los niños van aprendiendo no solo a ejercer sus derechos, como por ejemplo opinar y ser oído, donde todos tienen la misma participación, donde el niño también con condición especial tiene la misma participación, donde las niñas también tienen la misma participación, y que esa participación no puede estar restringida a ningún tipo de discriminación, que el colegio debe garantizar ese espacio, aun cuando el niño no tenga las condiciones para hacerlo, porque de repente pasó por alguna situación, y es a veces en el colegio donde los niños se expresan o hablan cosas que suceden en casa. Entonces, es tan importante ese derecho a opinar y ser oído y garantizar esa igualdad de condiciones en cualquier espacio, que es la primera escuela que ellos tienen para decir, tengo este derecho y lo voy a ejercer. Una de las cosas que se les dice a los muchachos, pero profe, ¿por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que decir, mi amor? Porque esta es tu oportunidad de decir qué fue lo que pasó, porque si viene el otro compañerito o la otra compañerita y habla y te señala a ti, este es tu derecho, este es tu momento a la defensa. Entonces, bueno, todas esas cosas se les van explicando, como también se les va explicando a partir de la adolescencia a través de charlas y talleres de responsabilidad penal, cosas como, por ejemplo, a los muchachos se les explica que ellos también tienen responsabilidad penal en materia de género. Entonces, desde allí, desde el comportamiento, cómo vamos a usar las redes sociales, cuidadito con sacarle las fotos a las niñas subiendo las escaleras y las falditas son cortas y nos aprovechamos de eso. Entonces, todas esas cosas se van tratando dentro de las escuelas. Evidentemente que es un trabajo macro, de hormiguita, pero sé que hay escuelas que hacen un gran esfuerzo por incorporar este día a día e involucrar inclusive, como tú decías al principio, bueno, muchos abuelitos que quedaron con los nietos cuidándolos mientras los padres han salido del país, han emigrado, y bueno, también les cuesta asumir esos roles de crianza porque efectivamente desde el ciclo vital en el que están ya no les corresponde asumir responsabilidades de crianza y les es muy difícil, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Entonces, en ese sentido, siempre se busca también apoyar a estos miembros de la familia que no son papá y mamá, que cómo llevar un poco la disciplina acorde a los derechos de niños, niñas, adolescentes, tal cual como lo establece la LOGNA en el artículo 57. Entonces, bueno, es bien importante tomar en consideración que esto es un proceso de incorporación progresiva en el ejercicio y en el desarrollo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y que ellos los van a ir adquiriendo en la medida que van creciendo porque lo van aprendiendo a usar. Así Y es. de una forma también responsable. Gracias, Ruth. Fíjense, ¿no? Y también tenemos la Convención Internacional sobre el Derecho de la Niñez. Y lo dejo Correcto. acá esto, ¿verdad? Porque muchas veces Correcto. se cree que no tienen más derechos y que se han ido a vivir en el extranjero y que sus derechos terminan allí. No, nosotros nos llevamos nuestras convenciones, estemos donde estemos. Mi estimado José, ya casi para finalizar, ¿qué podemos nosotras y nosotros observar desde la parte, vamos a decir así, en materia de protección, por supuesto, pero cómo podemos dentro de la socialización, dentro de la educación, dentro de ese afecto, dentro de ese desarrollo y bienestar familiar que debemos llevar, ¿no? No es fácil y lo estamos viviendo y bueno, y nos estamos llenando de tantas cosas que a veces eso sería otro tema, ¿no? Pero es como la violencia contra las mujeres. Ninguna mujer está segura dentro de su hogar.
y a veces lo pienso yo también con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros indicarle? Hay un número telefónico de emergencia para los niños, niñas y adolescentes acá en nuestro municipio, que también puedan hacerlo de manera como se usa en Estados Unidos, bueno, que les enseñan a marcar un número telefónico cuando hay alguna situación de violencia o se puedan encontrar en eminentemente peligro. La violencia sabemos que esos métodos que utilizaron nuestros padres en algún momento no se pueden utilizar. Eso de verdad que uno dice, sí, pero es que ¿cómo hago? Si nada más me entiende yo pegándole, no. Hay otros métodos que no es la violencia, el hablar también, el bajar el tono, acercarme, y acercarme, cuando yo digo colocarme en tu mismo nivel, ¿cómo podemos nosotros negociar también esa situación intrafamiliar que haya? Fíjate, todo nos conlleva quizás a un pensamiento en materia preventiva de la violencia, pero yo creo que estamos en un momento de utilizar esas palabras mágicas como hicieron en esto, hace poco lo hizo el gobernador del estado Zulia, al cual implementó un protocolo de palabras mágicas. Y yo creo que tenemos que empezar también a cambiar la narrativa, a una narrativa de una educación positiva, de la cero discriminación y una educación de valores. No tenemos y no estamos viendo ese respeto. Con tu experiencia, porque bueno, dentro de esas políticas públicas, José, trabajas también, ¿cuál sería una de las principales acciones para que todas y todos podamos trabajar en ellas? Mira, existen números telefónicos accesibles para de guardia del Consejo de Protección y del Consejo de Derecho. No los tengo más porque los tengo en mi dispositivo y los tengo ocupado en el live, pero te los voy a hacer llegar a través de tu página de Instagram. Por favor. Y los voy a colocar ahí. Nosotros hacemos jornadas sociales. Casualmente esta mañana estuvimos en la parroquia Coquibacoa haciendo una jornada de atención social con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, en servicios médicos, en promoción de derechos. Y ahí difundimos mucho material POP, incluso el directorio completo de todos los que integramos los órganos administrativos, Consejo de Protección, Consejo de Derechos, con número telefónico y correo electrónico, lo divulgamos en las comunidades. Cuando hablamos con los papás, yo les digo a los maestros, léanle la Biblia a ustedes y a los muchachos como si fuera la alumna, como si fuera una Biblia, y hagan enlacen algunos derechos con momentos familiares que creen una memoria histórica y como que hagan una relación de manera que ellos, los niños, vean que su vida desde un principio está llena de cosas bonitas porque está y enseñada por los adultos, ¿no? Consejo de Derecho, actualmente tenemos una campaña a través de nuestro Departamento de Formación y de Derecho y Garantía de abordar las escuelas. Estamos abordando muchas escuelas. La semana pasada estuvimos conversando con los muchachos de primaria y de primer año directamente con ellos. Les explicamos todo lo que es el acoso escolar, el bullying, que no pueden estar tomándose fotografías uno con otro. Los invitamos a quererse, a decirse que son amigos, que se quieren, a infundir respeto, a infundir valores. Los maestros nos acompañan en esa plática que tenemos con los muchachos y en eso estamos montados ahorita, ¿no? Y bueno, comunidad, escuela, de la mano con nuestras fundaciones amigas, como una de ellas, por supuesto, muy valiosa, es la de nuestra querida y bella Ruth Mari Villamil. No me caso de decirle bella, porque es demasiado preciosa y tú también estás muy linda. Así que, ojalá. Gracias, José, tú también. Mira, y que visiten nuestra cuenta de Instagram, @comunidadmaracaibo, y ahí también vamos a tener otros detalles de la campaña que estamos desarrollando actualmente. Gracias, José, por habernos acompañado, José Isea, gracias por indicar tu Gracias, Dijuli, un besito, mi amor, gracias. No, ya voy por ti. Saludo a Lorena, Ajá. a Lorena desde México, a Dionela desde Estados Unidos. Bueno, hay muchas personas que se unieron en nuestro live de hoy, que esto también va a la Global Radio Coach PNL. También esto va a través de la Universidad del Norte de España, al también programa Mujeres en Sororidad y Acción, y Dijulis conversando con. Gracias de verdad, saludos para todas las personas que se conectaron. Ruth, en una sola palabra, ¿qué debemos enseñarles a nuestras personas
voy a hablar personas en materia en general, no voy a hablar de la niñez, a nuestro vínculo familiar, en una sola palabra, que debería ser categórico. A ver. En una sola palabra. Es duro, ¿verdad? A mí, yo me pongo así cuando me dicen, doctora, diga en una sola palabra, y le digo, ay Dios, yo que hablo, te imaginas, en una sola palabra se me hace difícil. Bueno, porque la palabra, porque sabes que yo tengo la palabra, pero para que tenga sentido le tengo que agregar dos más. Dale, pues, Sí, tres. Dale. la palabra es reorganización y tiene que ver, lo que voy a agregar es simplemente tener la capacidad de reorganizarlo, porque efectivamente la familia es cambiante, así que tenemos que aprender a reorganizarnos para mantener los vínculos, siempre. Me encanta eso. Tú, José, en una palabra o dos más, para estar de comer equitativa y en igualdad de condiciones, tú también puedes decir. Claro, igualito que Ruth Mari. Comunicación, sensibilización y mucho amor. Yo diría que esas tres palabras también. Así es. Sí. Yo sobre todo voy a dejar tres acá que para mí es especial. Es aparte de la educación, los valores y esa protección que debe existir en la parte intrafamiliar. Que ningún niño, ni adolescente, ninguna mujer, ninguna persona, ni nuestros adultos mayores, ni las personas con discapacidad puedan sentir ese miedo. Hombres también que sienten miedo, que muchas veces les han enseñado que no pueden llorar, y sí pueden llorar. Toda persona puede llorar, puede exteriorizar sus sentimientos indistintamente, sea cual sea su sexo o género. Gracias, de verdad. Ha sido un programa, bueno, que nos quedamos cortos. Pero ahora voy a venir con posterioridad a otro, porque yo sí tengo la visión de que tenemos que utilizar nuestras fuentes, herramientas para educar y para prevenir. Quizás no tenemos la verdad absoluta, pero sí podemos desde nuestros saberes poder también ayudar a las demás personas. Así es la vida, así es la sociedad, la educación, los derechos humanos y todo nos lleva a que tenemos que unirnos. Así estemos donde estemos, familia es familia. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias Ruth. Gracias, un abracito. Los abrazos. Hoy me enseñaron a hacer un corazón así. ¿Cómo es? Así. Es el corazón de los jóvenes. Entonces, los niños y adolescentes sembremos amor. Amor, sembremos amor. Y así, sembremos amor si queremos dar ese pequeñito granito de arena en forma de corazón a todas las personas. Saludos. Saludos, gracias. Un abrazo. Un abrazo.